En una ciudad futurista, donde la tecnología y la biotecnología se entrelazaban de forma compleja, el sonido de las máquinas y el brillo de las pantallas creaban un ambiente altamente digitalizado. Valentina Drake, una ingeniera biomédica, estaba a punto de desarrollar un proyecto que podría mejorar la vida de millones, pero también traía consigo profundos dilemas éticos. Su investigación se centraba en interfaces neuronales capaces de descifrar patrones luminosos inusuales emitidos por una estructura aislada en las montañas heladas cerca de Reykjavik. El antiguo edificio atraía a pescadores y científicos intrigados por su luz hipnótica, que parecía guiar a las embarcaciones perdidas a través de la niebla invernal. Pasaba noches analizando datos recogidos por drones enviados al lugar, registros que revelaban frecuencias luminosas similares a códigos biológicos. Un día, mientras ajustaba un sensor en el laboratorio, recibió un mensaje cifrado con coordenadas y una sola frase: «Ven a la estructura antes de que otros lleguen allí». La fuente era desconocida, pero la firma digital contenía símbolos antiguos relacionados con experimentos abandonados de la era predigital. Intrigada, planeó una visita al faro para la noche siguiente. Al llegar, encontró un edificio deteriorado por las inclemencias del tiempo, cuya luz giratoria emitía pulsos rítmicos que resonaban como latidos cardíacos. El aire estaba denso con partículas de hielo que reflejaban la luz en patrones fractales hipnóticos. Mientras recogía muestras del suelo, notó que la nieve alrededor del edificio se derretía en formas geométricas precisas, algo imposible de explicar por las leyes naturales. Conectó su dispositivo de análisis a la estructura y detectó resonancia con biochips obsoletos utilizados en proyectos militares décadas atrás. En ese momento, una figura emergió de la tormenta de nieve. El Dr. Salvador Patrick, un mentor veterano en el campo de la biotecnología, conocido por abandonar carreras tras fallos éticos en sus proyectos. Llevaba documentos amarillentos y un medidor analógico. Valentina vaciló, pero le permitió acercarse. Patrick observó los patrones en el suelo y murmuró: «Esto no es un edificio común, es un transmisor». Preguntado, explicó que durante la Guerra Fría, el lugar se había utilizado para experimentos de comunicación interdimensional, utilizando biofotones generados por organismos modificados. Los experimentos fueron interrumpidos tras accidentes, pero la estructura seguía activa, alimentada por una fuente autónoma enterrada bajo el hielo. Advirtió: «La tecnología puede salvar vidas, pero también puede destruir. Sabe lo que está creando». Valentina se dio cuenta de que sus interfaces neuronales podrían estar reactivando sistemas dormidos, capaces de alterar las percepciones humanas o incluso las realidades locales. Mientras discutían, uno de los sensores detectó una oscilación en la luz de la estructura, seguida de interferencias en todas las frecuencias de comunicación de la región. Patrick sugirió desconectar el dispositivo inmediatamente, pero insistió en registrar más datos. En ese instante, la puerta del faro crujió y se abrió sola, revelando un núcleo brillante en el interior. Una masa pulsante de tejido biológico y circuitos entrelazados que emitía la misteriosa luz. Sintió una conexión instantánea con la estructura, como si la entidad respondiera a su presencia. Patrick retrocedió, murmurando: «Esto no debería existir». Ignoró la advertencia y extendió la mano para tocar el núcleo, desencadenando una secuencia de eventos que ninguno de los dos podría haber previsto. Al tocar el núcleo, una descarga recorrió su cuerpo, como si cada célula estuviera siendo alineada con una frecuencia desconocida. El aire circundante comenzó a vibrar, y los patrones de nieve derretida se expandieron, formando espirales que brillaban con una intensidad creciente. Patrick gritó para que retrocediera, pero su voz sonó distante, como si viniera de otro lugar. No podía apartar la mirada de la masa pulsante que ahora proyectaba imágenes fragmentadas en su mente. Escenas de océanos congelados, criaturas bioluminiscentes y rostros humanos deformados por el sufrimiento. Se dio cuenta de que el núcleo no era solo una máquina, sino un archivo vivo, almacenando recuerdos de experimentos fallidos y vidas perdidas durante la Guerra Fría. El dispositivo de medición de Patrick emitió una estridente alarma, mientras los números superaban las escalas conocidas de energía biofotónica. En ese instante, una explosión de luz blanca inundó la estructura, y fue lanzada hacia atrás, chocando contra la pared helada. Cuando recobró el conocimiento, vio que Patrick había desaparecido y la puerta del faro estaba sellada por una gruesa capa de hielo oscuro que parecía absorber toda la luz circundante. Intentó usar su comunicador, pero la frecuencia estaba bloqueada por interferencias idénticas a las transmisiones del núcleo. Al salir del edificio, se dio cuenta de que el paisaje había cambiado. Las montañas lejanas estaban más cerca, y la nieve caía en ángulos imposibles,
formando estructuras similares a circuitos impresos. Mientras caminaba de regreso al vehículo, vio huellas en la nieve que no eran suyas ni de Patrick. Desaparecían abruptamente en línea recta, hacia el mar congelado. Horas después, al regresar al laboratorio, descubrió que todos los datos recogidos en la estructura habían sido sustituidos por secuencias de ADN artificiales y coordenadas de lugares de todo el mundo, donde se encontraron estructuras similares al núcleo en ruinas antiguas. También recibió una invitación cifrada a una reunión en un centro de investigación submarino en el Ártico, firmada por una organización que utilizaba el mismo símbolo que los documentos de Patrick. Mientras analizaba la nueva información, se dio cuenta de que su interfaz neuronal se estaba integrando a los datos del núcleo, permitiéndole ver conexiones entre los biofotones de la estructura y los patrones de enfermedades neurodegenerativas en los humanos. Esto la hizo cuestionarse si su investigación original era un intento de curación o de control. Al anochecer, decidió regresar al faro, decidida a confrontar a Patrick y descubrir la verdad. Pero al llegar, solo encontró un cráter donde antes había estado el edificio. En su centro, un único fragmento del núcleo brillaba débilmente, su luz pulsando en sincronía con los latidos de su corazón. Se arrodilló en el borde del cráter. El fragmento irradiaba una luz que oscilaba entre el azul y el rojo, siguiendo el ritmo de su respiración acelerada. El aire estaba cargado de un zumbido bajo, como si viniera de dentro de su cabeza. Activó la interfaz neuronal y de inmediato una avalancha de información inundó su visión, coordenadas de lugares lejanos, como las ruinas de un templo submarino en el mar de Baremas y una estación abandonada en la Antártida, todas conectadas al mismo patrón de biofotones. Al mismo tiempo, visiones no deseadas comenzaron a aparecer en su mente. Escenas de civiles durante la Guerra Fría sometidos a experimentos con luz modulada, sus cuerpos transformándose en estatuas de cristal, mientras científicos enmascarados anotaban resultados. Un aviso parpadeó en su retina: frecuencia crítica alcanzada. Sincronización con el huésped iniciada. Intentó desactivar el dispositivo, pero los comandos no respondían. El fragmento comenzó a flotar hacia ella, adhiriéndose a la palma de su mano como si fuera un organismo vivo. El dolor fue instantáneo e inmenso, circuitos invisibles integrándose a sus nervios, mientras voces desconocidas susurraban en lenguas muertas. A lo lejos, 3 figuras emergieron de la niebla, vistiendo uniformes con el símbolo de una serpiente enrollada en un átomo, igual al de la invitación que había recibido horas antes. Llevaban equipos de contención y armas de precisión, pero se movían lentamente, como si atravesaran algo denso, casi líquido. Se dio cuenta de que el fragmento estaba distorsionando su percepción del tiempo y el espacio a su alrededor. Uno de los hombres gritó algo ininteligible, y un dardo tranquilizante zumbó cerca de su hombro. Corrió hacia las montañas. La nieve se derretía bajo sus pies en patrones que parecían ecuaciones matemáticas. Mientras se alejaba, el fragmento comenzó a pulsar más rápido, proyectando hologramas de un mapa global con puntos rojos parpadeantes, donde estructuras similares al núcleo estaban activas. Uno de los lugares llamó su atención: una central eléctrica desactivada en Canadá, donde colegas habían desaparecido meses antes durante una investigación sobre energía biocuántica. De repente, una de las visiones se volvió demasiado vívida, mostrando, en un futuro alternativo, ante una asamblea global, defendiendo el uso de la tecnología para controlar las poblaciones. Patrick estaba allí, mirándola con una expresión de reproche. La realidad osciló, y se vio de nuevo en el cráter, el fragmento ahora fundido a su mano izquierda. Su interfaz neuronal mostró un mensaje final: desea iniciar la secuencia de replicación global.